Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 27. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle observación a la palabra de Dios. Versículo 27 del capítulo 4. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Amén. En este pasaje, Daniel le implora al rey Nabucodonosor que cambie y abandone sus pecados. Vemos al siervo de Dios rogándole, instando a este monarca para que abandone su vida pecaminosa, para que se aparte, se arrepienta y se vuelva a Dios. Tristemente, no hubo arrepentimiento en su orgulloso corazón y el sueño se cumplió. Sin duda, los pecados del rey fueron el orgullo, la soberbia, la vanidad y cosas semejantes, según veremos por el contexto. Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar y tocar del tema del orgullo. Dice el proverbio: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre, que todos detectan cuando lo ven en los demás y del que apenas nadie, salvo los cristianos, imagina ser culpable. Muchos pueden admitir que tienen mal carácter, que no pueden abstenerse de la bebida o del pecado sexual. Incluso muchos admiten y confiesan ser cobardes, pero son muy pocos o ningunos los que se acusan de este vicio. Y el vicio al que me refiero es el orgullo. Pecado peligroso y solapado que destruye familias, amistades, relaciones interpersonales, porque se opone a la virtud cristiana de la humildad. La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad y cosas tales son meros pecadillos en comparación al orgullo, porque fue a través del orgullo como los ángeles se convirtieron en demonios. Dice Matthew Henry: debemos de tener un cuidado especial con el orgullo, porque fue el pecado que convirtió a los ángeles en demonios. El orgullo puede deshumanizarnos y convertirnos en bestias. Satanás fue el primer ser creado que se llenó de orgullo, queriendo competir con Dios y ser semejante al Altísimo. De modo que en su primera aparición en Génesis capítulo 3, vende al hombre la idea de ser como Dios. Allí aparece Satanás diciéndole a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho no podéis comer de todo árbol? Pero eso no era lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que podían comer de todo árbol.
Sin embargo, Satanás aparece allí tentando a nuestros primeros padres y vendiéndoles la idea de ser como Dios. Eso todavía no había estado en el corazón del hombre. Él fue el primer ser creado que se llenó de orgullo y quiso ser semejante al Altísimo, y debido al rango que se le había dado, a su hermosura y a su importancia, este ser angelical dijo: seré como Dios, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a Él. El orgullo viene directamente del infierno y es puramente espiritual, y en consecuencia es un pecado muy mortífero y sutil. Como ya lo dije, ninguna persona desea reconocer y aceptar que es un orgulloso. No sé si han tenido la oportunidad de ver una película que se llama El abogado del diablo, protagonizada por Al Pacino y Keanu Reeves. Al Pacino hace el papel, interpreta al diablo, a Satanás, y Keanu Reeves es un joven abogado que está empezando su profesión y de una manera impresionante empieza a ganar casos, a hacerse famoso, y pues es un joven talentoso, es un joven simpático, y empieza a llenarse de orgullo y de vanidad. Y en ese transcurrir de la película ocurren muchas cosas, pero me impacta mucho la parte final, en donde Satanás prácticamente lo tiene a él y queda sonriendo con una risa burlesca y dice: vanidad, definitivamente mi pecado preferido. El orgullo es el mayor causante de la desgracia en todos los países y en todos los hogares desde el principio del mundo. Está detrás de todos los actos de crueldad y de todas las barbaries en la historia humana. Otros vicios pueden acercar a las personas. Usted pasa por una cantina y encuentra que los borrachos están allí abrazados y se besan, y en medio de sus borracheras se dicen que se aman y que se quieren, y se dan besos y se demuestran amor. ¿Sí? Porque muchos vicios unen a las personas, pero el orgullo no, nunca. El orgullo siempre es enemistad. Enemistad primeramente con Dios y luego con nuestros semejantes. Está ligado a nuestra condición rebelde y caída, y no desea reconocer a Dios, sino oponerse a Él. El orgullo hace creer al hombre la mentira de que Él es su propio Dios. El orgullo nos convierte, como ya lo dije, en bestias salvajes que se comportan en contra del propósito de su Señor y Creador. Jonathan Edwards dijo: el orgullo es la peor víbora del corazón, el mayor perturbador de la paz, del alma y de la dulce comunión con Cristo. El orgullo roba el gozo, pues hace creer al hombre que todo le pertenece. Lamentablemente vivimos en una cultura en donde se nos invita e impulsa a creernos el centro del mundo y la última Coca-Cola en el desierto, como diríamos coloquialmente. Por eso escuchamos hablar continuamente del orgullo. ¿El orgullo cuál es uno de los orgullos que más se resalta hoy en día? El orgullo gay, el orgullo paisa. En estos días se habla del orgullo olímpico y muchos más. Pero los hombres quieren llamar bueno al gran pecado que convirtió al diablo en lo que es. No hay ningún orgullo bueno. Y la gente dice: me siento orgullosa de mí misma, me siento orgulloso de haber hecho esto. No. Si es orgulloso, está pecando. Es así de simple.
El orgullo es pecado, y es un pecado mortífero, un pecado, como ya lo dije, que viene desde el mismo infierno. El orgullo nos hace pensar solo en nosotros y nos lleva a tratar a los demás como objetos para obtener lo que queremos y no como personas, o como estorbos que quitar para conseguir lo que deseamos. Quiero conseguir lo que deseo sin importar los medios, dice el orgulloso, porque el orgullo impide ver las necesidades de los demás. Es más, impide ver a los demás. En el contexto veremos al rey Nabucodonosor diciendo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Yo, mi, yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sexta yo. Si queremos saber lo orgullosos que somos, lo más fácil es preguntarnos: ¿hasta qué punto me disgusta que otros me desprecien o se nieguen a fijarse en mí? ¿Hasta qué punto me disgusta que otros se entrometan en mi vida, me traten con paternalismo o se den aires? El orgullo quiere ser generalmente el alma de la fiesta y el centro de atracción, porque el orgullo es esencialmente competitivo. El orgullo es competitivo. La persona orgullosa se siente molesta cuando detecta el orgullo en los demás. Y entonces uno escucha a personas diciendo: uy, me cayó horrible, me cayó pésimo, no lo soporto, no lo quiero volver a ver. ¿Por qué? Porque es una persona igual de orgullosa a él o a ella. Generalmente, entre personas orgullosas hay choques. Porque, como ya lo dije, el orgullo es competitivo. Siempre quiere sobresalir, siempre quiere llamar la atención, siempre quiere ser el centro. A veces cuando voy por la carretera y voy en mi bicicleta y de pronto pasa alguien en otra cicla y yo siento como ese deseo: uy, no me puedo quedar atrás. Y empiezo a meterle cambios a mi cicla y a pedalear más rápido, pero de pronto pienso, digo: no, pero él lleva más afán que yo. O sea, ¿por qué tengo que competir? Si el hombre de pronto va tarde para el trabajo o de pronto tiene una urgencia más que la mía, pues va rápido, ¿sí? No sé si de pronto a usted le pasa en el carro o en la moto: no, pero me pasó, tengo que pasarlo. El orgullo es competitivo. El orgullo quiere ir adelante. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o guapa, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. Lo que hace que las personas sean orgullosas es el placer de estar por encima de los demás. Por eso, cuando desaparece el elemento de competición, desaparece el orgullo. El hombre orgulloso, incluso cuando ya tiene más de lo que necesita, intentará obtener aún más para así reafirmar su poder. Casi todos los males del mundo que la gente atribuye a la codicia o al egoísmo son en mayor medida el resultado del orgullo. Si yo soy orgulloso, mientras haya otro hombre en el mundo que sea más poderoso, más rico o más inteligente que yo, ese será mi rival y mi enemigo. El orgulloso desea todo el reconocimiento, se compara, piensa demasiado en sí mismo, se siente merecedor de alabanzas, es poco amable y duro, no escucha,
y menosprecia a los demás. El orgulloso no pide perdón, ni tampoco quiere perdonar. Difícilmente una persona orgullosa aceptará un consejo. ¿Por qué? No quiere hacerlo, él cree que se las sabe todas, que no lo necesita. Y alguien le dice, mire, le doy este consejo. No. En el contexto veremos que Nabucodonosor no acepta el consejo de Daniel. No acepta la voz de Dios que llega a él por medio de este siervo. No recibe las amonestaciones de Dios. Un hombre orgulloso siempre desprecia todo lo que considera por debajo de él. No permite ser enseñado y por lo tanto no aprende. Una persona orgullosa no recibe consejos, ni mucho menos enseñanza. Mira hacia abajo despectivamente por sobre los hombros, siendo imposible para él contemplar lo que está por encima y sobre todo a quien está por encima, esto es, a Dios. Nos centramos demasiado en nosotros mismos y no lo suficiente en la majestad de Dios. El orgullo hace ver el pecado en los demás, mientras que hace caso omiso a la miserable condición propia. Qué prontos somos para ver las faltas de los demás y qué tardos para corregir las propias. Hay gente especialista en ver los errores ajenos, pero ciegos en ver los propios. Muchos creyentes se escandalizan por pecados tales como la fornicación, el adulterio, el homicidio o el robo, pero pasan pecados como el orgullo, la ira, el resentimiento, la envidia, los celos y la codicia. Y aunque estos pecados no sean tan visibles como los primeros, son igual de dañinos y de perniciosos. Pecado es pecado, como ya lo hemos dicho, como ya lo hemos visto y lo hemos resaltado muchas veces. Pecado es pecado y envenena el espíritu. Y no solamente nos daña a nosotros, sino que también daña a los demás. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, plantea la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que personas que evidentemente están devoradas por el orgullo puedan decir que creen en Dios y aparecer ante sí mismas como muy religiosas? Entonces responde: me temo que significa que están venerando a un Dios imaginario. Cada vez que pensemos que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir que somos buenos y sobre todo que somos mejores que los demás, creo que podemos estar seguros de que es el diablo y no Dios quien está obrando en nosotros. Si usted cree que por ser cristiano es mejor que los demás y empieza a mirar a las demás personas hacia abajo y siente que su orgullo se va inflando, puede estar seguro y convencido de que quien está obrando en su vida no es Dios, sino el diablo. La auténtica prueba de que estamos en la presencia de Dios es que nos olvidamos por completo de nosotros mismos. Nos vemos como objetos pequeños y despreciables. Mire lo que dice el gran apóstol Pablo: los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una persona que se acerca a Dios, que busca a Dios, que entra en comunión con el Santísimo, se dará cuenta que es sucio, indigno, miserable y que todo lo ha recibido por la pura misericordia y por la pura gracia de Dios. Por tanto, siempre tendrá ese concepto de lo que es. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude de caer en este
horrible y sucio pecado que es el orgullo. No hay nada más terrible que un cristiano orgulloso. Nuestro camino debe ser totalmente opuesto, debe ser el camino de la humildad. No debemos andar por el camino de la soberbia, de la vanidad ni del orgullo. El camino que el Señor Jesucristo nos ha enseñado es el camino de la humildad. Por tanto, nuestro Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos aprender humildad de Cristo. ¿Y por qué es importante y necesario aprender la humildad? ¿Por qué la necesitamos aprender? Porque no la tenemos y porque por naturaleza somos orgullosos. El orgullo está anclado en nosotros a nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Obviamente, una persona humilde halla descanso cuando puede ver que lo que Jesús dice es cierto. Aprended de mí, aprended de mí. Una persona mansa, una persona humilde, no le importa que no lo miren, no le importa que le digan siéntese ahí o quédese de pie. No le importa si lo sientan en el primer lugar de la mesa o en el último. No le importa si le dan un manjar exquisito o si le dan un plato de comida trasnochada. Una persona humilde no piensa en eso. No le importa eso. No le importa si lo miran, si lo saludan o si no lo saludan, si le hacen o no le hacen venias. Por eso necesitamos aprender de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre no es debilidad, mansedumbre es poder bajo control. El Señor, siendo el omnipotente Dios, tenía dominio, tenía control. A pesar de ser el Dios omnipotente, todopoderoso, permitió que lo humillaran, que lo ultrajaran, que lo golpearan, que lo escupieran, porque era manso y porque había humildad en su corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Una persona humilde por nada pierde la paz y el reposo de su alma. Dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Los cristianos son las personas que menos motivos tienen para ser orgullosos, porque todo lo que han recibido, lo han recibido por gracia. Sus dones, su conocimiento, su fe, su salvación, y todo lo han recibido como un regalo inmerecido. Entonces, ¿de qué se puede jactar un cristiano? ¿Tiene algún motivo para sentirse orgulloso? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si alguien quiere adquirir humildad, el primer paso para hacerlo es darse cuenta de que es orgulloso. Si usted piensa que no es un vanidoso, el primer paso es reconocer que es un vanidoso de verdad. Usted dice: no, yo no soy orgulloso. No, que no. Yo soy una persona humilde. Que nuestro Señor nos ayude, mis hermanos, para tener un concepto apropiado de quienes somos. Que nos ayude a mirar a los demás como superiores a nosotros. Y así practiquemos lo enseñado por nuestro bendito Señor Jesucristo. Cierro paréntesis. Al decirle al rey: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, Daniel le estaba subrayando que debía demostrar frutos de justicia haciendo misericordia a los afligidos, que debía dejar de ser un tirano, un opresor, para empezar a someterse a la voluntad de Dios.
En esta mañana nuestro hermano hablaba de la redención, y aquí lo que Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, el consejo que le está dando es que acepte esa redención, que se vuelva a Dios, que se aparte de su pecado y que empiece a vivir conforme a la voluntad del Señor, para que así seguramente no venga el juicio. Tal vez, dice el versículo, será una prolongación de tu tranquilidad. A menudo en la Biblia Dios advierte a los hombres. ¿A qué hombres Dios advirtió en la Biblia? ¿Recuerdan? A alguien por allá al comienzo que le digo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿A quién le dijo Dios eso? A Caín. Advirtió a Saúl, advirtió a Judas y a muchos otros. Advirtió por medio del profeta Jonás al rey de Nínive. ¿Recuerdan la predicación de Jonás? Una de las más cortas, pero de las más efectivas. Iba bravo, después de que se murió la calabacera, iba ahí a regañadientes: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Y qué hizo el rey cuando escuchó el mensaje? Se arrepintió, y los habitantes de Nínive se arrepintieron. Entonces podemos hacer dos cosas cuando Dios nos advierte: aceptarlo, recibirlo, obedecer, arrepentirnos, o hacer como hizo Nabucodonosor aquí, seguir como si nada hubiese pasado, hacer caso omiso a la advertencia divina y esperar el juicio. Daniel está proclamando al monarca el principio bíblico de la salvación por fe, el único que se conoce en toda la palabra de Dios. Sin embargo, demanda que el hombre manifieste mediante actos de justicia un cambio ocurrido en su corazón. No está diciendo que los actos de justicia a nivel social o político puedan dar salvación. Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que le está advirtiendo a Nabucodonosor es que se arrepienta, que cambie, que abandone sus pecados, y seguramente todo lo que estaba haciendo, sus actos de crueldad, de tiranía y de opresión. Tarde o temprano Dios castiga la soberbia, como lo estamos observando. Así que el mejor remedio para este gran mal es reconocer que el Altísimo es Señor y soberano. Arrepentirnos del orgullo, desenfocándonos de nosotros mismos y enfocándonos en Dios. Mire que en el contexto dirá que el rey alzó los ojos al cielo. Después de estar 7 años arrastrándose como un animal, comiendo hierba, le creció el cabello, le crecieron las uñas. Veremos en el contexto que este hombre se comportaba como un animal salvaje. Los súbditos de Babilonia podían observarlo allí, comportándose como un animal. Pero después de 7 años, el hombre, ¿qué hace? Levanta los ojos y mira hacia el cielo y reconoce que hay un Dios que merece la gloria, la honra y la exaltación. Concluyendo, Dios castiga severamente a los soberbios, quitándoles sus posesiones y su dignidad. A los que se arrepienten y reconocen su soberanía, Él restaura su mente, sana su cuerpo y restablece su dignidad. Leyendo encontré un método para achicar la soberbia que he deseado compartir con ustedes en esta mañana. Y dice de la siguiente forma: la soberbia es una forma particular de incapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos y funcionarios, pero también a porteros, empleados. ¿Se han dado cuenta que los empleados públicos generalmente llevan un carnet, una escarapela que los identifica y son: oh, yo trabajo con la alcaldía? He aquí un consejo para no caer en la tentación de la soberbia.
Diríjase a una zona rural, desnúdese y espere a que anochezca. Cruce con cuidado el alambrado y camine hasta que sienta que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la cabeza al cielo y mire las estrellas. En ese instante, visto desde el espacio, usted debe ser algo así como un insignificante microbio sobre una pequeña pelota. Piense que está parado sobre un minúsculo planeta que gira alrededor del Sol y que el Sol es solo una pequeña estrella entre millones de estrellas que está allí y que conforman una galaxia, pero que también hay miles y millones de galaxias. Una vez haya hecho esto, ponga los brazos en jarra sobre la cintura en actitud desafiante y adopte cualquier otra postura que se le parezca adecuada para expresar su inmenso poder. Hinchando las venas del cuello, grite con toda la voz que sea capaz de juntar en ese momento: ¡soy verdaderamente poderoso! Luego espere el resultado. Si ve que algunas estrellas se sacuden o titilan, no hay problema. Es que Dios a veces no puede aguantar la risa. La pobreza más grande de una persona es presumir su ego, alardear de su falsa personalidad y creerse superior a los demás. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. La sentencia decretada por Dios y anunciada por los ángeles encuentra un seguro cumplimiento, porque todas las promesas y las advertencias que el Señor hace a los hombres, aunque tarden un poco, tarde o temprano, se cumplen, se llevarán a cabo. Y esto podemos verlo aquí en el caso de Nabucodonosor, el rey soberbio que definitivamente fue humillado. El sueño se cumplió porque Dios es fiel y verdadero, y lo que Él ha revelado sucederá tal cual como lo ha dicho. Puesto que no quiso arrepentirse ni entrar en una relación correcta con Dios que cambiara su vida completamente, el tiempo de tranquilidad y de prosperidad terminaba para este rey, y ahora empezaría una etapa de humillación y enfermedad en la que todos los babilonios serían testigos. Antes de la caída viene la altivez. En el año de 1964, el grupo de rock and roll inglés llamado los Beatles hizo su primera gira fuera de Inglaterra, y cuando le preguntaron al líder de este grupo, John Lennon, si él creía que su conjunto alcanzaría reconocimiento mundial, él contestó: claro que sí. Comenzamos a presentar conciertos el año pasado y ya hemos alcanzado más reconocimiento que el mismo Jesucristo. Hay muchas personas que no saben quién es Jesucristo, pero todo el mundo sabe quiénes somos nosotros. Esto fue lo que este hombre contestó. Y para el año 1966, este grupo ya no estaba presentando ningún concierto, es decir, solamente 2 años después. Para el año 69, el grupo se disolvió completamente, y no muchos años después, John Lennon fue asesinado al salir de su apartamento en Nueva York. Claramente la soberbia humana, tarde o temprano, tiene que enfrentar las consecuencias. Pasó un año, aquí según observamos el texto, 1 año, 12 meses, y nada ocurría. Pero de repente todas las visiones del rey se cumplieron en su persona.
Todo lo que el rey había visto en esos sueños perturbadores se cumplió y vino a su vida. Ocurrió como Daniel le dijo. Dios le dio a Nabucodonosor un año entero para considerar la advertencia y abandonar sus pecados, pero él hizo caso omiso. Es más, se ensoberbeció más y más. Veremos en el versículo 30 que está allí más altivo y más soberbio todavía, diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Hizo caso omiso, a decir verdad se ensoberbeció más y más, pero llegó el día cuando el juicio cayó y el corazón de bestia le fue dado y se reveló para que todos lo vieran. Arrojado de su palacio vivió 7 años como un animal del campo, comiendo hierba como un buey y bañándose con el rocío del cielo. Cuando Dios quiere humillar a alguien que es orgulloso, puede hacerlo rápida y completamente. Y veremos que lo hizo con este hombre. Por eso, mis hermanos, hoy, por medio de esta enseñanza, nos advierte a nosotros. Así como Daniel fue ante Nabucodonosor y le dijo: oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia. Dios nos está diciendo hoy a nosotros: si has andado por el camino del orgullo, si eres un orgulloso, si todavía te irritas por lo que te hacen o no te hacen, si crees que los demás deben de rendirte pleitesía, el Señor hoy te dice: redime tus pecados con justicia, confiésalos y apártate. Apártate de ese pecado solapado que es el orgullo. Renuncia a él, déjalo en tu vida y empieza a vivir el camino de la humildad que Cristo nos enseña. Hoy es el momento propicio para atender su consejo. Cualquier clase de orgullo que pueda traernos serias consecuencias, debemos de pedirle perdón a Dios y debemos de abandonarlo para así empezar a andar en humildad y ser agradables al Señor. Amén, mis hermanos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú, Señor, continúas hablándonos, continúas exhortándonos. Nos haces ver, Señor, qué es lo justo, cuál es la verdad, Señor. Muchas veces somos necios, somos tercos y nos comportamos, Señor, también como bestias salvajes, porque todavía dejamos salir ese orgulloso, Señor, que hay en nosotros. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para hacer morir todo lo malo, para vivir, Señor, como es digno de ti, y para caminar en humildad como Cristo nuestro Señor nos ha enseñado. Señor, que nos libres de todo orgullo, Señor, que pueda llegar a tentarnos, porque como hemos visto en esta mañana, Señor, este es un pecado muy satánico y muy diabólico que muy pocos quieren reconocer, Señor, y los que dicen ser humildes tal vez son los más orgullosos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Padre, que podamos, Señor, vivir en santidad, en humildad y en obediencia a ti. Y guárdanos, Señor, para la gloria de tu santo nombre, para que seamos un testimonio vivo en medio de este mundo pecaminoso y de maldad, Señor. Te damos gracias por todo en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito Señor.